porque estoy convencida de que hoy Dios nos quiere hablar. ¿Sabéis qué? Hace unos días leí un versículo que estaba ahí en la Biblia siempre y que seguro que lo había leído muchas veces, pero esta vez es como que me llamó la atención de una forma especial. Y la cuestión es que entristeció mi corazón y ahora veréis por qué. Es un versículo que se encuentra en Romanos 2, versículo 24, y dice: así está escrito, por vuestra causa se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Roma, está hablando a muchos de ellos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, también habían pues gentiles que se habían convertido al cristianismo, pero sobre todo aquellos que se supone que conocían a Dios, ¿vale? Me están haciendo señas y no sé qué quiere decir. ¿No? Yo no. Vale. Entonces, la cuestión es que estas palabras que son muy tristes, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel ya se las había dicho al pueblo de Dios. Y lo que a mí me entristeció es que hoy en día estas palabras tan tristes pueden seguir teniendo la misma validez. Y no debería ser así. Dice, por vuestra causa se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Es decir, por culpa de aquellos que se supone que conocen a Dios, por culpa de aquellos que deberíamos darle a conocer a este mundo, dice que los gentiles, los que no conocen a Dios, hablan mal de Él. ¿Veis por qué es triste? El mal testimonio de los que debemos conocer a Dios y representarle es un gran problema para que la gente allí fuera pueda conocerle verdaderamente. ¿Y cuál es la causa de ese mal testimonio? Que nuestras vidas siguen siendo las mismas de antes de conocer a Dios. Y ese es el problema, que hemos reducido el Evangelio. Estas buenas noticias que son maravillosas, que nos trajo Jesús, lo hemos reducido a algo que me beneficia en lugar de algo que me transforma. Y eso es un problema. Lo hemos reducido a: haz esta oración de fe y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Un día tendrás pase directo en el cielo. Haz la oración de fe y te vendrán todas estas bendiciones sobre tu vida. La oración de fe, ¿sí? ¿Sabéis a qué me refiero? ¿Sabéis que esta oración no empezó a hacerse entre los cristianos? No hace más de 100 años que se está haciendo, ¿sí? Está basada, ya sabéis, en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca, ¿sí? ¿Sabéis a qué me refiero? Esa oración no es mala hacerla, ¿vale? No es una mala idea, está muy bien. Y no es que sea algo incorrecto, pero es mucho más que eso, es mucho más que palabras. Debemos hacer entender a la gente, tenemos esa responsabilidad de que las personas comprendan que no se trata de una oración para que si algún día, si no sabes dónde vas a ir cuando mueras, podrás estar con Dios, sino de que están entregando sus vidas de vuelta a Dios, de vuelta a lo que tendría que haber sido desde un comienzo. Están muriendo a lo viejo para tener esa vida nueva en Él y para Él. ¿Sí? El motivo por el cual, por ejemplo, el bautismo en agua ha perdido importancia, para decirlo de alguna manera, en algunas iglesias, el motivo por el cual alguien puede hacer esa oración de fe y ni siquiera plantearse bajar a las aguas, que es como le llamamos muchas veces, es porque hemos sacado de la ecuación o minimizado la parte de morimos a lo viejo, lo dejamos atrás y seguimos a Jesús, nacemos de nuevo. Una vida completamente nueva, desde una nueva perspectiva, nuevos motivos, nuevos objetivos, desde una nueva identidad. ¿Sí? Por eso la gente hace la oración, ¿vale? Y dice, guay, ahora mi nombre está escrito en el libro, ya puedo estar tranquilo, pero siguen teniendo la misma mentalidad, las mismas emociones distorsionadas que las heredamos de Adán, no de Dios. La misma perspectiva de la vida, la misma perspectiva de las personas, la misma perspectiva de uno mismo. Y seguimos viviendo con las mismas luchas que teníamos antes y afrontando las situaciones de la misma manera que lo hacíamos antes. Y decimos, pero al menos mi nombre está escrito en el libro.
Algún día voy a ir al cielo. Y hemos reducido este plan poderoso, perfecto, inmenso de Dios. Y por ese motivo, los que no le conocen ven todas esas cosas y dicen, yo no quiero saber nada de Dios. Tenemos una gran responsabilidad y un gran privilegio, porque es un privilegio, a la hora de presentar el Evangelio a las personas que no conocen a Dios, a las personas que nos rodean. El objetivo no es simplemente una oración, lo he dicho ya varias veces, sino que comprendan su verdadera identidad. ¿Para qué fueron creados desde un comienzo? ¿Para quién fueron creados de ser desde un principio? Y si la gente no es capaz de ver eso en nosotros, lo que significa verdaderamente ser un hijo de Dios, una hija de Dios, seguiremos reduciendo esta impresionante y magnífica obra que Jesús hizo para que nosotros hoy pudiéramos acceder a ella, que es mucho más que algo que nos trae beneficios, es algo que transforma completamente nuestra vida. Y entonces ahí fuera la gente seguirá sin querer saber nada de Dios. Y no me malinterpretéis, ¿vale? O sea, no vengo hoy a regañar a nadie, no quiero que os sentáis condenados, no quiero que estéis tristes por lo que estoy diciendo. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es transmitiros y animaros, y os lo voy a mostrar con la palabra de Dios, ¿sí? Que esa vida eterna que tanto anhelamos, esa vida plena, que no es otra cosa que volver a ser uno con Dios como lo éramos en un principio, antes de que todo se estropeara, ¿sí? Esa vida puede y debe comenzar aquí y ahora, en esta parte de la eternidad, ¿sí? Pero antes de nada vamos a poner este tiempo en oración y vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a nuestro corazón. Y yo te doy gracias, papá, gracias por el privilegio de estar hoy aquí juntos en tu presencia. Gracias, Santo Espíritu, porque estás aquí. Te pedimos, Señor, que hagas lo que solo tú puedes hacer. Quita el velo de nuestros ojos. Háblanos con claridad, Señor. Me pongo en tus manos para que seas tú hablando a través de mí, tocando corazones, trayendo cambio a las vidas, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te amamos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Danos oídos para oír. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mirad, no hay mayor libertad que cuando Jesús nos libera de nosotros mismos. Es agotador vivir para el yo, para mí. Nuestro bienestar y nuestra estabilidad emocional siempre girando alrededor de lo que me han dicho, lo que no me han dicho, lo que me han hecho, lo que no me han hecho, de cómo me han tratado, de si me siento aceptado, de si me siento valorado, de si me siento amado por los que me rodean, de si me dan seguridad o no me dan seguridad. Nada de lo que necesitas para vivir una vida plena de verdad lo vas a encontrar ni en hobbies, ni hábitos, ni en el trabajo, ni en carreras profesionales, ni en las personas que te rodean, y mucho menos si te centras en ti mismo. En Juan 8:36, apuntar, no os doy tiempo a buscarlo, dice, así que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿sabéis? Nos negamos a ser verdaderamente libres. Decimos, es que yo soy así. Jamás cambiará esto en mi vida, es mi personalidad, no puedo evitarlo. No soy más que un simple pecador. Ay, cuando oigo eso. ¿Sí? No sé por qué Dios me ama, pero se lo agradezco. No sabes por qué Dios te ama. Te lo voy a decir. Porque Él sabe perfectamente para qué te creó. Jamás fuiste creado para el pecado. Fuiste creado para ser hijo de Dios, para ser hija de Dios, para ser reflejo de su imagen, para que este mundo vea su gloria, todo lo que Él es a través de ti. Dios jamás perdió de vista tu verdadera identidad. Por muy embarrado que hayas estado en tu pecado o que estés en este momento, Dios te conocía desde antes de la creación del mundo. Él no crea nada sin propósito, ¿sí? Te conocía desde antes de que el pecado entrara en escena. La naturaleza caída, ¿sí? O la pecaminosa, esta naturaleza de la que hablamos, esta carne, ¿vale? Esa que no es capaz de reflejar a Dios, ¿vale? Es herencia de Adán, no es herencia de Dios.
Por eso Jesús murió por ti, para solucionar el problema del pecado, quitarlo de en medio. Si os acordáis, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que tu verdadera identidad, aquello para lo cual Él te creó, saliera a la luz. Nosotros nos creemos, nos imaginamos la cruz, y yo lo había hecho anteriormente, que muchas veces pensamos en Jesús, ¿vale? Decimos, es que la cruz expone nuestro pecado. Y nos imaginamos a Jesús en la cruz diciendo, ¿qué? ¿Habéis visto lo que habéis conseguido? ¿Habéis visto lo que vuestro pecado me ha hecho? A ver si cambiamos ya de una vez. ¿Sí? Pero realmente la cruz no está diciendo eso. Porque Jesús está diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si supieran quiénes son verdaderamente, no actuarían de esta manera. Pero tú y yo, Padre, sabemos quiénes son, los conocemos desde el principio, sabemos para qué los hemos creado. Y estoy dispuesto a pasar por todo esto con tal de quitar ese pecado de ellos y que su verdadera identidad salga a la luz. Y es que... ¿No? Ha sido ahí un fallito. La cruz expone nuestro valor, ¿sí? Porque nunca fuiste creado para el pecado. Jesús murió en la cruz no porque fueras un miserable pecador, sino porque eras un hijo perdido, eras una hija perdida. Y el problema del pecado debía ser solucionado, debía ser quitado de en medio para que verdaderamente quien tú eres, tu identidad, saliera a la luz, para la gloria y para la honra de Dios. Pero nos seguimos resistiendo a esta maravillosa obra que Jesús hizo. Dios quiere que vivas en libertad, quiere que seas libre y que realmente vivas en la plenitud de aquello que Él creó para ti. Quiere que volvamos a ese plan inicial, siendo uno con Él, siendo su imagen, reflejándole a Él este mundo. Y lo más triste es que nos hemos creído este engaño del enemigo que dice que esa resistencia a lo que Dios quiere hacer en ti es humildad. La verdadera humildad es la habilidad de recibir, aunque no hayas hecho nada para merecerlo. El orgullo resiste. Cuando tú le dices sí a la gracia de Dios, la gracia de Dios es mucho más que misericordia, es el poder de Dios, todo lo que Él es trabajando en ti y a través de ti, ¿sí? Cuando tú recibes eso, eso es humildad. Cuando Dios te dice, te amo, y no quiero ni recordar, ni que tú recuerdes todo lo que has sido apartado de mí, y tú aceptas eso, y vives ahora centrado en Él y no en ti, eso es humildad. Hay cristianos que dicen, no, es que yo siempre seré así. No quedaré libre del pecado hasta que muera y vaya al cielo. ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Sabéis que eso no es lo que dice la palabra de Dios? Si tu mentalidad es esta, nunca seré libre del pecado hasta que abandone esta tierra y vaya a la presencia de Dios, entonces dime, ¿quién es tu Salvador? ¿Jesús o la muerte? Cuando uno dice, ¿quién, yo? Pero es que tú no sabes por lo que he pasado, tú no sabes cómo ha sido mi vida. Contigo quizás sí que Dios pueda, pero conmigo ya no hay remedio. Así es como soy. Eso es orgullo. Estás exaltando tu comportamiento, tus acciones, tu pasado por encima de la buena naturaleza de Dios, de quién es Él. Así que necesitamos ponerlo en perspectiva, ¿vale? El orgullo resiste, la humildad recibe. Y es bueno tenerlo en mente para no caer en esa falsa humildad. Todo aquello que parece ser humilde, pero en realidad es solo apariencia porque está resistiendo la gracia de Dios y todo lo que Él quiere hacer en ti a través de ti. En Santiago 4:6, recordar que nos dice, Dios da gracia a los humildes. ¿Sí? Su gracia, su poder en nosotros, a través de nosotros. Así que si alguien se empeña en resistir esta gracia, esto es orgullo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos seguimos aferrando a decir que es que no somos más que pecadores? Tengo una habilidad, siempre va a ser así. Recordar, estamos hablando mucho del pecado. El pecado no es otra cosa que cualquier cosa que hagamos o digamos que no refleja a Dios, ¿vale? No ser capaces de reflejar a Dios. No es humildad quedarse en ese estado.
Me centro en mí, me centro en mis fuerzas, apartado de Dios lo que puedo hacer por mí mismo, resisto su obra restauradora y lo que Él quiere hacer en mí y darme esa nueva identidad, y me creo que eso es humildad. Eso no es humildad, ¿vale? Necesitamos recibir esta vida nueva, que en realidad no es nueva. Es nueva para nosotros porque no la hemos vivido aún, pero no es nueva porque es lo que se supone tendría que haber sido desde un comienzo, ¿vale? Dios quiere darte esa identidad de hijo de Dios sin mancha, puro, sin reproche. Leer Colosenses, así es como Dios nos ve a través de Cristo, ¿sí? Y devolvernos a esa vida plena. Mirad lo que dice Colosenses 2, empezando por el versículo 9. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Sí? Todo lo que Dios Él está en forma corporal en Jesús. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, vosotros habéis recibido esa plenitud. Todo lo que Dios es. Además, en Él fuisteis circuncidados. ¿Hay alguien que no sepa lo que es la circuncisión? Es cortar una parte del cuerpo. ¿Sí? Dice, en Él, en Jesús, fuisteis circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. ¿Sí? Nos lo han quitado, lo han cortado de nosotros en Cristo. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Vosotros la recibisteis al ser sepultados con Él en el bautismo. ¿Os dais cuenta de la importancia del morir y nacer de nuevo? En Él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Antes, no ahora, antes de recibir esa circuncisión, vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Amén. ¿Somos conscientes de lo que está a nuestra disposición, a nuestro alcance, gracias a la obra de Jesús? Es que es muy grande. ¿Por qué seguimos aferrándonos al yo? Y no dejamos ya de una vez de poner excusas. Y ahora es cuando alguien dice esa famosa frase, pero si es que hasta Pablo luchaba con el pecado. Lo que quería hacer no hacía, y lo que no quería hacer sí que hacía. Y ahí es cuando a mí me entran ganas de llorar. Porque tomamos un versículo o dos de la palabra de Dios, lo sacamos completamente de contexto y lo usamos para justificar nuestra vida, que no tiene nada que ver con lo que es ser un hijo de Dios. Ningún hijo de Dios debería dejarse dominar por el pecado, y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ser su imagen, para poder reflejarlo. Porque precisamente esto, cuando no vivimos en esa libertad que Jesús obtuvo para nosotros, sino que continuamos con las mismas ataduras, las mismas luchas, actuando de la misma manera que no refleja a Dios, es que las personas ahí fuera que no le conocen dicen, yo no quiero saber nada de ese Dios. Y sabes, de esto nos está hablando todo el rato de la carta de Romanos. Todo el rato Pablo está hablando de eso, que es precisamente de donde ha salido ese primer versículo que os decía, por vuestra causa se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y también es en esta carta, en la carta de los Romanos, donde están esas palabras de Pablo, lo que quiero no hago, lo que no quiero hago. Eso está en Romanos 7. Pero no olvidemos que se trata de una misma carta, ¿sí? Pablo no dividió los temas en grupos, no hizo separaciones, es una misma carta que explica todo el rato lo mismo. Así que vamos a ir a Romanos, ¿sí? Romanos 6, y hay unas diapositivas aquí a partir del Romanos 6, para daros cuenta, para mostraros con la palabra de Dios que Pablo no dice que es normal, ni que él ni siquiera estaba luchando con el pecado y no conseguía vencerlo. No es lo que está diciendo Pablo, ¿vale? Vamos a Romanos 6, pero un momento, porque si empezamos con Romanos 6 dice que concluiremos y tenemos que saber que concluimos, porque lleva un rato hablando, ¿vale? Os voy a hacer un resumen porque no podemos empezar desde Romanos 1, ¿sí? Pero aquí Pablo explica que la ley era necesaria para exponer que la forma en la que estaba viviendo el pueblo de Dios, ¿sí?, no era el estándar de Dios.
Entonces decía que no le reflejaba, ¿no? Eso es la idea. La ley te muestra que realmente no es aquello para lo cual deberíamos vivir lo que estamos haciendo. Entonces explica que allí donde el pecado abundó, ¿vale? Porque veían esa ley, no se podía cumplir, ¿vale? Trajo muerte, trajo destrucción, pero allí sobreabundó la gracia, el poder de Dios transformador, ¿vale? Entonces, vamos a Romanos 6. ¿Qué concluiremos? ¿Lo tenemos? Muy bien. Voy a ir parando haciendo aclaraciones porque digo, vamos a ir desglosando todo esto, pero seguidme porque si no va a ser un poco caótico, ¿sí? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿sí? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo en Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Sí, lo que decíamos antes. Si no morimos, no podemos nacer de nuevo, ¿sí? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos, ¿qué? Una vida nueva, no la misma vida de antes, no con las mismas luchas, una vida nueva, ¿sí? En efecto, si hemos estado unidos con Él en la muerte, en su muerte, sin duda también estaremos unidos en Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, ¿os acordáis? Ya lo hemos dicho antes también en Colosenses, fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Somos esclavos o somos libres del pecado? Libres. Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Necesitamos ser conscientes de esta verdad con mayúsculas, de que hemos sido liberados de este poder que antes nos tenía esclavizados. Si tu conciencia sigue enfocado en eso, en el pecado, jamás podrás tener esa plena libertad para acceder a la presencia de Dios con confianza. ¿Qué es lo que Él quiere que hagas? Ni para vivir como Dios quiere que vivas y sabe que puedes vivir, porque Él te creó para ello. Seguimos, versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Y dice, de la misma manera, ¿sí? Nos pasa el relevo. También vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis vuestros malos deseos. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque no fuiste creado para ello. Así que no vas a dejar que el pecado te domine, no le vas a obedecer ni vas a sucumbir a su poder, porque fuiste creado para reflejar la imagen de Dios, para mostrar su gloria. Y cuanto más lo creas, cuanto más te enfoques en esta verdad fundamental y cuanto más ores desde esa perspectiva, menos fuerza tendrá la carne o el pecado sobre ti. Cuando más te arraigues en la verdad, cuando más pongas tu mente y tu mirada en esto, será cuando realmente puedas considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y no te vas a dejar guiar por esos impulsos de lo que eras antes, que nada tienen que ver con quién es Dios, con qué es ser su imagen, con quién eres tú ahora de verdad, que has nacido de nuevo en Cristo. Amén. Pero necesitamos mantenernos firmes en esa verdad, ¿sí? Para considerarnos, como dice, muertos al pecado. Versículo 13. Dice, no ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Mirad, esto, no ofrezcáis los miembros del pecado, yo lo diré, los miembros de vuestro cuerpo al pecado, ¿sí? No significa simplemente no cometas un acto de pecado, sino que ni te veas, ¿vale?, a ti mismo como un instrumento para pecar. No te etiquetes a ti mismo como pecado a punto de suceder. No te levantes por la mañana consciente de tus habilidades para meter la pata, para no reflejar a Dios, es que voy a hacer esto, no, muérdete la lengua, vas a explotar, relájate, cuenta hasta 3, ¿sí?
No tengas esa mentalidad porque vas a fallar. Dice, no te presentes a ti mismo como un instrumento para el pecado, sino ni para la injusticia, ¿vale? Lo vemos. Sigue diciendo en el 13. Bueno, lo mismo. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos para la justicia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Qué es esto? Me levanto por la mañana y mi mente está fija en esa verdad de quién soy yo ahora. Soy tuya. Tú me amas, me aceptas, me has elegido, soy santa, soy amada, soy sin mancha, sin reproche, creada para mostrar tu imagen, creada para mostrar tu gloria a este mundo. Padre, glorifícate a través de tu hija. ¿Os acordáis que Jesús oraba de esto? Glorifícate a través de tu hijo. Para eso hemos sido creados. Así que, al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Vemos cómo esto solo puede hacerse mediante unión, mediante oración, mediante mantener esa relación diaria. No es apartados de Dios que podemos hacer esto. Es, Padre, estaba muerta, pero ahora estoy viva. Ya no soy la misma persona. Tú me has levantado de entre los muertos. Tengo vida nueva. Tu espíritu vive en mí. ¿Para qué? Para transformarme, para mostrar tu gloria a este mundo. Tenemos que estar firmes en esa verdad. Tu verdad, Señor, tu luz está en mí, para que yo pueda andar en esta luz y para que esa luz brille delante de todos los hombres. ¿Os suena? Estoy diciendo un montón de versículos. No podemos leer algo así y quedarnos indiferentes y tomar solo las 4 líneas que nos interesan para justificarnos. Dice, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿De verdad creemos que Pablo en esta carta está diciendo que es normal que los hijos de Dios sigan teniendo esa lucha con el pecado y siendo derrotados? ¿Creemos que está diciendo esto? Bueno, vamos al capítulo 7. Vamos a saltarnos un trozo largo, ¿vale? Porque si no podemos estar aquí esta mañana, pero leer capítulo 6 entero porque no tiene desperdicio. Romanos 7, donde encontramos las famosas palabras de Pablo que tantas veces han usado como excusa para seguir viviendo como vivíamos antes de conocer a Jesús. Clave, ¿cómo comienza el capítulo? Hermanos, os hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no sabéis que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Aquí está la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, empieza a hablar de la casada que está sujeta al marido. Vamos a saltarnos eso por amor al tiempo, ¿vale? Versículo 4. Asimismo, hermanos míos, vosotros moristeis a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Dice, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, ¿cuándo? Sí, en pasado. Las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, marcar ese pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. ¿Lo vemos? Y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Si la vieja naturaleza ha muerto, podemos vivir libres de esa ley de pecado que nos tenía esclavizados. ¿Sí? Lo ha dicho 50.000 veces de 50.000 maneras. Y este capítulo te empieza dando la clave. ¿Acaso no sabéis que uno está está sujeto a la ley solamente en vida? Asimismo, versículo 4, hermanos míos, vosotros moristeis a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Porque si no damos ese primer paso, si lo único que quiero es los beneficios que trae ser hijo de Dios, pero quiero vivir esa vida de hijo de Dios con la misma naturaleza que tenía antes, no lo voy a conseguir. Voy a tener esa lucha, ¿sí? Es necesario morir para nacer de nuevo. Entonces,
A ver, que me pierdo. Vamos a ver cómo ahora Pablo empieza a explicar qué sucede si ese primer paso no se da. Si no morimos a lo viejo y nacemos de nuevo, ¿vale? Y es donde encontraremos esas famosas palabras. Versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Vale? Esto nos recuerda lo que hemos leído antes en Romanos 6:6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Sí? Nos está recordando lo que nos ha dicho antes. Porque, ¿qué sucede si no pasamos por ese primer paso? Versículo 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, yo no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Y empieza a hablar, ¿no?, de ejemplos de lo que produce esto. Me doy cuenta, es bueno, Señor, es tu estándar, esto es lo que debo seguir, pero no puedo. ¿Sí? Porque mi naturaleza caída no me permite hacer eso. Y empieza a hablar de todo lo que pasa si no pasamos por el primer paso. Versículo 14. Sigue hablando, ¿vale?, de esta condición en la que estábamos antes. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Sí? Esta era mi condición de antes. No lo olvidemos, no lo saquemos de contexto. Esto es si no he muerto junto con Cristo. Si mi carne, si esa vieja naturaleza no ha sido crucificada y si no he nacido de nuevo con una nueva identidad. ¿Vale? Entonces aquí todo el rato está hablando de lo mismo. Y ahora es cuando escuchamos esto. ¿Vale? Versículo 15. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pero recuerda, si has participado en la muerte de Cristo, ese pecado ha sido quitado de ti. ¿Sí? Y dice, y sigue diciendo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, esta naturaleza que fue circuncidada en nosotros, esta naturaleza que no es parte de lo que es ser hijo de Dios, ¿sí? Nada bueno habita. Aunque desee hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Pero en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Me doy cuenta que esto es lo bueno, que quiero hacer eso, ¿sí? Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha con la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Lo estamos viendo con claridad? Sí, sé que estoy dando ahí un montón de información, pero es muy importante. Esto es lo que sucede si no morimos a lo viejo y nacemos de nuevo y me aferro a esa nueva identidad de quién soy yo ahora en Cristo. ¿Sí? Por eso sigue diciendo, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y no nos quedemos ahí, porque te da la respuesta. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero en mi naturaleza pecaminosa, ¿sí?, la que no la queremos, ahí está sujeta a la ley del pecado. ¿Nos damos cuenta de que no podemos sacar frases de contexto? ¿Sí? Si alguien quiere justificar algo en su vida con un versículo 2, que se lea todo el capítulo primero. ¿Sí? Por si no queda claro, continúa desglosando lo que he querido decir en este versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Vale? No vamos a leer todo Romanos 8, tranquilos, pero vamos a empezarlo. Dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si tenéis una nueva versión internacional, hay un asterisco y eso os lo pone abajo, la segunda parte, ¿vale? Los que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pues por medio de la ley, del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Que somos esclavos o libres? ¿Sí? ¿Podemos vivir libres del pecado? ¿Podemos realmente reflejar a Dios o vamos a estar siempre metiendo la pata, siempre excusándonos en yo soy así? ¿Sí? Versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Esta es la lucha de la que nos hablaba antes Pablo, ¿sí? Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Tenía que ser solucionado ese problema, ¿sí?
para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Lo vemos, Dios condena aquello que nos estaba matando. Aquello que nos tenía dominados, aquello que nos tenía ahí subyugados. Dios le quita todo poder para que podamos vivir en libertad. Versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. De manera que ahora, esto es importante, no se trata de esforzarme por obras, ¿sí? De estar, venga, va, eso lo que decíamos antes, relájate, céntrate en esto, no reacciones así, que los hijos de Dios no reaccionan así, ¿sí? Sino que Dios ya me ha puesto en ese estándar de hija de Dios, ¿sí? Ya estoy en la posición correcta, no tengo que esforzarme para alcanzar esa posición, sino que la carrera empieza desde ahí, desde esa posición. Ya he sido aprobada, ¿vale? No tengo que luchar para ganarme ese aprobado, soy suya ya. Y es desde este lugar, desde esta nueva identidad, que comienzo a vivir y a disfrutar lo que significa ser una hija de Dios. Y es mi unión con Él, esa común unión que tenemos que buscar cada día, lo que hará que crezca en esa plenitud, ¿vale? En esa estatura que queremos todos alcanzar de imagen de Cristo. Y mirad lo que sigue diciendo. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Nos damos cuenta de la importancia de renovar nuestra mente? De comprender lo que era antes y lo que somos ahora, porque si mi mente está centrada en el pecado, en las cosas de la carne, es allí donde voy a acabar. Pero esto no debe ser ni parte de mí, ni es ni siquiera en lo que me tengo que centrar. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Sí? Recordáis, nos presentamos cada mañana en esa verdad, delante del Padre. Dice, versículo 6, la mentalidad pecaminosa es muerte. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que renovar nuestra mente. Dejar de enfocarnos en lo que éramos antes y centrarnos en la verdad de quienes somos ahora. Si fuera algo automático, algo que cuando uno nace de nuevo ya está, tu mente se centrara en la verdad, no nos lo remarcaría tantas veces. Poned vuestra mente en estas cosas, ¿sí? Si leéis Colosenses, otro libro que es una pasada, ¿sí? Veréis que dice, pues ya que habéis resucitado junto con Cristo, poner vuestra mente, vuestra mirada en las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, porque vuestra vida está escondida en Él. Te está diciendo todo el rato, céntrate en quién eres ahora, olvídate de lo que has sido hasta ahora. No es tu identidad, no es para lo que fuiste creado, ¿sí? Al diablo le encantaría tenerte ahí subyugado pensando en lo que he sido toda la vida, lo que me han dicho que soy toda la vida, es que me han dicho que yo soy así, que no tengo remedio, y mantenerte ahí, centrado en tu carne. Un cristiano que se da cuenta que necesita a Jesús, pero que es carnal y no tiene ningún poder. ¿Sí? No lo permitas. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Este es el dilema del que nos hablaba Pablo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Hay algo más que si hacemos no podamos agradar a Dios? ¿Os suena un versículo parecido que dice, sin fe es imposible agradar a Dios? Y es que si sin tú aceptar por fe, si no lo ves por fe, lo que Él ha alcanzado para ti, te mantendrás centrado en la carne. Y puede que cantes las canciones correctas, puede que te mantengas en la atmósfera correcta, pero si no crees las cosas correctas, no vas a poder manifestar el fruto de su obra completa. ¿Sí? Es por fe que nos mantenemos en la verdad. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu.
que vive en vosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. No te presentes como instrumento de injusticia. Cada día, levántate y da gracias a Dios por quién eres ahora. Porque aquellas cosas que antes vivías no tienen nada que ver contigo. ¿Verdad que a veces os acordáis de algo que hacíais antes o que habéis hecho y dices, ¡ay! Te crea un malestar? Es porque no eres la misma persona. Antes hacías esas cosas y te daba igual. Ahora esa persona murió. ¿Sí? No la aceptes como que sigues siendo tú. ¿Vale? 14, vamos por el 14. Porque todos los que somos, ¿sí o no? Sí. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Ya está, no vamos a leer más. Pero leer estos 3 capítulos, escudriñarlos, ¿sí? Digerirlos. ¿Lo hemos visto con claridad o no? Sí, no sigas leyendo, por favor. No podemos seguir excusándonos para seguir viviendo vidas que no reflejan a Dios. Jesús pagó un alto precio para quitar el problema del pecado de en medio. Y que ahora tú y yo tengamos acceso a la mismísima presencia de Dios. Y es únicamente accediendo a Él, a este acceso que tenemos, a su presencia, buscando esa común unión con su Espíritu, que nos despojaremos realmente de ese viejo hombre, de ese viejo ropaje que nos dice la palabra que debemos quitarnos y nos revestiremos de quienes somos ahora, de esta verdad, gracias a Jesús. Lo que Jesús vino a hacer es muy grande. Es que yo creo que a veces no somos conscientes de ello. No lo reduzcamos a una simple oración, que no tiene ningún poder para transformar vidas. De lo contrario, este mundo jamás conocerá verdaderamente quién es Dios, su maravilloso plan y su hermoso corazón hacia cada uno de nosotros. Mirad, la gracia de Dios no es la gran tapadera para hacer lo que me dé la gana y salirme con la mía. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder de Dios que nos capacita para vivir como hijos de Dios. El Evangelio de Jesús, hemos dicho, las buenas noticias, que es lo que significa evangelio, son mucho más que Jesús vino para perdonarte y algún día llevarte al cielo. Es mucho más que eso. Y ahora sobrevive como puedas hasta que llegues allí. No se trata de eso, se trata de que no hemos sido creados para todo esto que hemos vivido hasta ahora apartados de Él. Él vino a restaurar tu verdadera identidad. Él transforma tu vida, se convierte en tu vida. Él cambia tus motivos, tu perspectiva, tu razón de existir cada día. El Evangelio no es un kit de supervivencia, me lo habéis oído decir muchas veces, que añadimos a nuestra vieja vida, ¿sí? Para cuando las cosas no nos van bien, pues entonces sacamos el kit y nos acordamos de él. Para salirnos con la nuestra cuando las cosas se ponen feas. No se trata de sobrevivir al día a día, no se trata de orar para que todo el mundo sea majo conmigo, que todo el mundo me trate bien, que encuentre los mejores parkings para aparcar, que... Todos hemos orado por parking. Sí, pero no se trata de eso, ¿sí? No se trata de, Señor, haz que mi día sea más fácil. Entonces podré quizá brillar tu amor, quizá podré mostrar al mundo quién eres. Se trata de buscarle cada día para crecer más a esa imagen de quién es Él. Y que todo lo que Él es fluya a través de nosotros. Y que brille su luz delante de todos los hombres, sin ni siquiera intentar ser evangelísticos. Sí, porque la luz simplemente brilla. Porque somos distintos, no somos la misma persona. Pensamos distinto, creemos distinto, nos levantamos cada día por un nuevo motivo y nos damos cuenta de que estamos en este mundo para reflejarle a Él. Este amor que un día nos cautivó a nosotros tiene que ser mostrado ahí fuera. Y no se trata de estoy aquí para que la gente me ame. Se trata aquí para reflejar el amor de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos llama a ser. Luz, imagen de Dios. Esto es lo que Jesús modeló con su vida. Y que nos dijo, ahora, seguidme, haced lo mismo que yo hago. En 1 Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió.
Otro libro, Primera de Juan, leerlo, no tiene desperdicio. Si realmente vivimos esta verdad de lo que es ser un hijo de Dios, una hija de Dios, nadie podrá negar quién es Dios, ni podrá malinterpretar su corazón o quién es Él. Y entonces solo les quedará una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a vivir para mí o voy a vivir para Él? ¿Voy a seguir por mi camino o voy a comenzar a vivir aquello para lo cual fui creado? Que es cuando realmente empezamos a vivir en esa plenitud de vida que llena cualquier vacío en tu corazón y que te hace disfrutar de la vida, sino simplemente sobrevivir a un día más. Esa decisión estará en las manos de ellos, si hacemos nuestro papel. Pero que no sea por nuestra mala representación de su imagen en nosotros, que este mundo no entienda quién es Dios o que no lo vea con claridad. ¿Amén? Vamos a vivir verdaderamente libres, que es aquello para lo cual Jesús murió. Tenemos algo muy grande a nuestra disposición. ¿Sí? Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos quieres liberar completamente. Quieres que vivamos en la plenitud de lo que significa ser tus hijos. Y nosotros anhelamos, Señor, vivir así. Santo Espíritu, atráenos a tu presencia cada día, Señor, y muéstranos quiénes somos en ti, Padre. Nos ponemos en tus manos para ser instrumentos tuyos, para mostrar tu gloria, para mostrar tu luz, Padre. Y si hay cosas en nuestra mente que quieren seguir haciéndonos creer que somos los que éramos antes, ayúdanos a identificarlos como mentiras del enemigo y a poder vivir en la libertad que tú nos das, Señor. Gracias por todo, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Os dije que íbamos a tener una dosis, no solo predicar así, pero hoy tocaba.